Ola, que tal? Moi boas tardes, benvidos e benvidas a esta nova entrega de Os Encontros de Xempre, un espazo no que tratamos temas de actualidade da man dos representantes das grandes empresas que conforman o tecido organizacional de Galicia. Hoxe imos recibir a tres invitados. José Llera Fachal, que é director de Recursos Humanos de Hijos de Rivera, a Sonia Pérez Cerecedo, que é xerente de asesoría laboral de Abanca, e Patricia Rodríguez, directora corporativa de talento do grupo Nueva Pescanova. José, Sonia, Patricia, un placer tervos con nós neste encontro sempre, de verdade. Benvidos. Igualmente, Gracias, Luis. igualmente, gracias. Gracias. Grazas aos tres por sumarvos a este espazo para o emprego e que promove, por certo, a Consellería de Promoción e Emprego da Xunta de Galicia. Queremos falar a continuación un pouco sobre estas tres organizacións, aínda que son organizacións, empresas suficientemente coñecidas e recoñecidas por todos nós, tanto por quenes están vendo este encontro en directo como quenes ven a meirande maioría este encontro despois en diferido. Hijos de Rivera é unha empresa galega do sector da alimentación que produce cervexa e auga de mesa. Supera os 400 millóns de litros de cervexa. Suma máis de 1.500 persoas en persoal e alcanza os 610 millóns de euros de facturación. Aposta sempre pola calidade, a orixe e a autenticidade. E esta a vanguarda das últimas tendencias de consumo. A través dunha cultura aberta e participativa, sustentada no respecto e a cooperación, fomenta a adaptación e o desenvolvemento profesional e persoal do seu cadro de mando. As claves do seu éxito son o talento, o traballo en equipo e o compromiso. A banca é unha das principais institucións financeiras do mercado español por volume de activos con orixe e impacto en Galicia, que aposta por unha nova forma de facer banca baseada en valores principais como a responsabilidade, a confiabilidade, a calidade e a innovación. Cunha rede de ao redor de 700 oficinas distribuídas por España e outros 10 países e máis de 6.000 persoas traballando no seu proxecto, son un claro exemplo de estrategia ben executada en materia de desenvolvemento do capital humano e boas prácticas en materia de benestar organizacional. E Grupo Nueva Pescanova é, como sabemos, unha multinacional líder no sector da comercialización de produtos do mar, con preto de 12.000 traballadores en 4 continentes. Aposta polo traballo en equipo e por unha xestión de talento flexible onde se potencian as carreiras internacionais e o desenvolvemento como persoas. Conscientes de que esas persoas son o principal activo da compañía, o Grupo Nueva Pescanova é un claro exemplo de éxito na implantación de medidas de RSC e de benestar organizacional. Todo isto, e seguro que moito máis, poderíamos estar unha hora falando da importancia e da relevancia que teñen as vosas empresas, pero espero que sexa un resumo axeitado, ¿no? para o prestixio e reputación que teñen estas tres marcas. Tres empresas que poden aportar moito dende as súas experiencias en materia dun tema de gran interese, como é o que hoxe abordamos neste encontro, a conciliación. E vamos comenzar, Patricia, Sonia, José, por esta pregunta. É realmente posible fomentar unha boa conciliación entre a vida persoal e laboral? E vamos comenzar por Patricia, que non sei se tivo problemas, Patricia, para desengrasar un pouquiño, se tivo problemas para conciliar esta reunión coas súas ocupacións familiares e laborais. Esta é moi boa pregunta, Luis. Que De sí? feito, pois, os meus compañeiros agora ríanse de min un pouco porque decían, madre mía, estas horas, Patricia, co tema de conciliación, non sei se pega de todo. E tendo en conta que eles saben, ademais, que teño unha nena pequena e xusto agora estaba un pouco enferma. Entón, sí que era, é verdad que era así un pouco curioso o tema. Bueno, moitas veces é difícil o tema de conciliar, pero bueno, temos un montón de posibilidades
habilidades para poder facelo. Un pouco, eu creo que o obxectivo común que temos que ter todos é conseguir que calquer traballador poda levar a cabo as súas funcións e o seu desarrollo da carreira profesional sen ter que renunciar por elo pois a unha vida personal, vale? Ese é un pouco o objetivo que temos que ter os organizacións e todos os agentes que estamos metidos nesto, pois que temos que ter como ese objetivo común. Pero xa che digo que moitas veces pois é complicado o feito de poder leválo á realidade. Claro. É fácil falar, non? Falar e dar grandes titulares do que estamos a facer en prol da conciliación da nosa vida laboral e da nosa vida persoal, pero despois a realidade non hai máis que vela. Estamos tendo aquí unha profesional de talento do Grupo Nova Pescanova que está aínda intúo pola decoración, Patricia, polo fondo, no traballo, porque iso non é unha decoración claramente de oficina, non? Sí, sí, sí. Aquí temos a opción de teletraballo, Sí, Luís, e sí, despois sí, sí. contaremos máis en detalle se queredes, pero sí, hoxe estaba na oficina. Gústame traballar aquí porque creo que tamén se potencia bastante o tema do traballo en equipo. En concreto hoxe, bueno, pois para o tema desta charla que estemos tendo e de poder gravala e demais que quedara un pouco mellor, pois parecíame que estaba mellor estar na oficina. É un fondo parecido ao que ten Sonia en A Banca. Ben sei que iso non é o salón da súa casa, seguramente, Sonia. No. É posible dar contido a esa aspiración que estas tres empresas hoxe representadas aquí compartides? Es curioso, ¿no? Porque yo iba a reproducir prácticamente las mismas palabras que Patricia. Es decir, yo también tengo un niño, un enano en casa de 8 años y muchas veces, pues ciertamente es complicado. Y la misma reflexión que hacían los compañeros de Patricia me hacían hoy los míos cuando decía que iba a hablar de conciliación a las 7 de la tarde, ¿no? Entonces, bueno, no por poner la nota curiosa o anecdótica. Y también, pues nosotros combinamos, ¿no?, la forma de trabajo en remoto, de teletrabajo, con el trabajo presencial. Y he tenido la misma reflexión que Patricia, es curioso. Es decir, por la mañana he estado teletrabajando en mi casa, pero por la tarde, por aquello de aquietar a la fiera, que José hablaba antes, ¿no?, de los ladridos del perro, y que no hubiese ninguna interrupción de un enano, ¿no? Pues sí. A ver, yo pienso que sí que es posible, ¿no? Y que desde las empresas o desde las organizaciones debemos contribuir o fomentar, ¿no?, a estas medidas de conciliación de flexibilidad en sentido amplio. ¿Y cómo? Bueno, pues apostando por implementar, ¿no?, por favorecer esas medidas de flexibilidad. Yo diría que poniendo en el centro de las organizaciones a las personas. Y esto lo explico, es decir, haciendo una labor de escucha activa, es decir, de conocer cuáles son las necesidades vitales que tienen las personas que conforman tus equipos, que conforman tu organización, ¿no? Porque de esa manera y a través de esas medidas puedes ayudarles a alcanzar ese equilibrio, que no es fácil, como hemos apuntado, entre lo que es la vida personal y la vida profesional. Pero que sin duda, y yo de esto soy una firme convencida de lo que voy a decir ahora, yo creo que eso redunda en tener personas más comprometidas, más satisfechas, más alineadas, ¿no?, con la estrategia de la organización. Y eso va a tener un refrendo directo en lo que es la calidad, en la prestación del servicio y la productividad. Entonces, para mí es muy importante esa labor de escucha y que desde las empresas pues fomentemos de alguna manera esas medidas de conciliación para que se alcance ese equilibrio entre la vida personal y profesional. Excelente, Sonia. José, falaba Sonia dun gato, pero hai que explicar aos que ven agora o vídeo que isto non estaba na grabación incluído. O gato está fora para poder conciliar, fora desa sala onde te atopas, José. Pode ser un domicilio particular, non? Ou Sí, estás na oficina ainda? No, estoy en mi casa. Estoy en mi casa. Yo pongo el contrapunto aquí, ¿no? Porque realmente lo que he hecho lo he hecho al revés. Bueno, eu tamén estou na miña casa, en este caso. Aquí, sí. Yo lo que he hecho hoy, he ido a trabajar a la oficina, me encanta trabajar en la oficina, me encanta el contacto con la gente. De hecho, no soy respeto que la gente le guste trabajar desde casa, a mí me gusta trabajar en la oficina, ¿no? Porque además yo creo que la función, el estar cerca de la gente, lo requiere, que luego hablaremos del
del modelo híbrido y de cómo enfocarlo en el momento en el que nos encontramos y lograr esa proximidad, ¿no? Pero sí que es verdad que yo lo he hecho al revés. Yo me he venido para casa, he tenido también que buscar una alternativa, porque el niño lo va a buscar el abuelo ahora a la actividad extraescolar para traerlo aquí. De hecho, le he dejado una llave abajo para que pueda abrir y que no tenga que bajarle a abrirle. Por eso sí que efectivamente esto interfiere un poquito, pero me he venido para una vez que termine, pues poder estar ya más cerca de ellos, ¿no? Son las cosas, entre comillas, buenas que nos ha traído también, bueno, nos ha traído también, de las pocas cosas buenas que nos ha dejado el momento este tan terrible que hemos pasado, Sí, ¿no? sí. Pero sí, yo creo que sí que es posible fomentar una buena conciliación. Creo que como decía Sonia, ¿no? Yo creo que redunda en el bienestar del empleado, en el nivel de compromiso y al final en la productividad, que los de recursos humanos hablamos muchas veces de esto, ¿no? Al final también tenemos que velar por eso. Y es que además es necesario, porque lo que viene, lo que está por venir, es algo que sí o sí lo plantea como must, como un deber, ¿no? En las organizaciones. Con lo cual tenemos que hacer todos esa reflexión. Es necesario porque si queremos atraer a mejor gente, nos lo van a pedir, y por otra parte es necesario por salud y por sostenibilidad del modo en que vivimos. Yo lo tengo cada día y yo creo que como organizador lo tenemos cada día más claro. Es verdad que no vale el café con leche para todos. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos fábricas, tenemos oficinas, tenemos gente que se dedica a la labor comercial y no es la misma manera de conciliar la que puede tener una persona que está en una fábrica y trabaja turnos de 8 horas de lunes a domingo con sus descansos y demás, que una persona que está en una oficina o que una persona que está en la calle atendiendo a los clientes, ¿no? Yo creo que hay que buscar soluciones diferentes, adaptadas a cada situación, pero sí que es posible, por supuesto. Gústame, Xosé, que baixedes os tres tanto o terreo, non? O día a día, non só que nos limitemos ás grandes frases aspiracionais, non? Senón que nos contedes a vosa realidade. Un deixa o fillo co avó, unha nena enferma pois tamén ten que agardar un pouco pola súa nai, a fiera que decía Sonia tamén está agardando, decir que eso nos gustanos porque vemos que sodes persoas profesionais do mundo do talento, de empresas do tamaño e da reputación de Hijos de Rivera, a banca e Grupo Nuevo Pescanova, pero que a realidade pois ten as súas os seus límites tamén e todo é un poquinho máis complicado do que posiblemente nos gustaría. Eu desta primeira parte que estamos a falar xa anotei varias posiblemente conclusións ou cousas que eu creo que os nosos espectadores, tanto en directo como en diferido, poden levarse. Unha, a máis anecdótica, pero tamén importante, a importancia dos avós, que siguen sendo importantes a hora de conciliar, ¿no? De que podemos conciliar os profesionais en activo. Tamén quedeme con esa frase de que non é posible o café para todos, que dentro dunha empresa, dunha organización, pois é diferente o tipo de medidas que podamos aplicar para facilitar a conciliación. Tamén gústame escoitar que alguén como a ti, Sonia, lle des relevancia á escoita activa. Dicías que é imprescindible para conciliar. E tamén, de xeito curioso, resultame relevante o comentario de Patricia sobre o curioso que é falar de conciliación ás 7 da tarde, non? Pero eso é unha anécdota que imos superar. E diante dun festivo, Luís. Sí, claro, diante do festivo o Días Letras Galegas, claro, porque o mellor vostede está vendo esta grabación xa cando pasaron días, pero estamos grabando este encontro de xempre o día previo, o 16 de maio. A escoita activa é fundamental, antes de seguir, non? Pero como a levades a cabo? Porque pode ser desas, Sonia, con todos os meus respectos, esas típicas expresións que un di nunha organización, nun departamento de talento ou de asesoría laboral, pero cales son as ferramentas, as prácticas para escoitar as necesidades que en materia de conciliación poden ter os empregados dunha organización como a vosa?
Claro, grandes frases y apuntas muy bien, Luis, y que muy grandilocuentes y que luego hay que aterrizar o implementar. Aquí voy a recoger las palabras de José porque las comparto totalmente, es decir, no es café para todos. Y me voy a anticipar ya alguna de las cuestiones que creo que van a salir luego cuando decimos, bueno, pues cuáles son las políticas, las mejores prácticas, cuáles son las herramientas o los métodos. A ver, no hay una fórmula, no hay una fórmula mágica, no hay una pócima mágica, no hay una mejor solución. No hay una política única o una herramienta única. Sí que es verdad que en esto yo opino que, bueno, pues hay que tener en cuenta la estructura que tiene cada organización, el nivel pues, que tiene esa organización en cuanto a la implantación de políticas, ya no solo de igualdad y de conciliación, yo iría un poquito más allá, ¿no? De diversidad, de flexibilidad, de corresponsabilidad, ¿no? Y luego, bueno, pues en nuestro caso, y me adelanto un poco, pues existen muchos mecanismos, es decir, principios, políticas. Bueno, nosotros contamos con un plan de igualdad, el último lo acabamos de, está recién salido del horno, ¿no? Es de finales de diciembre del 2021, arrastrábamos uno ya anterior, que estuvo vigente 4 años y tenía un amplio catálogo de medidas de conciliación. Hoy por la mañana, que hacía un ejercicio de una comparativa, ¿no? Para preparar para leer algo sobre este coloquio que íbamos a abordar por la tarde, era consciente y decía, oye, ya teníamos un montón de medidas sensiblemente mejoradas con respecto a lo previsto en la norma, ¿no? En la legislación, y hemos hecho avances en el nuevo. Y me preguntarás, Luis, pues ¿qué avances? Pues sí, hemos hecho avances, es decir, nosotros contamos con medidas, bueno, no voy a aburrir y detallar cada una, que nuestro plan de igualdad con el catálogo de medidas está registrado y es público, pero flexibilizar la hora de entrada y de salida hasta 1 hora, pues medidas como la reducción de jornada la tenemos incrementada hasta los 14 años para el cuidado de las personas menores de edad. Y dentro de estas nuevas medidas, pues han aparecido otras, como por ejemplo, pues que aquellas personas que en un momento determinado tengan que poner especial foco, ¿no? En su esfera personal, pero que quieran seguir apostando por esa parte o por ese desarrollo profesional, lo puedan hacer o lo puedan seguir haciendo con un trabajo al 100% y con un rendimiento al 100% sin necesidad de tener que reducir ese tiempo de trabajo a través de fórmulas como, por ejemplo, la adaptación de jornada. En esto hemos sido pioneros, se recoge dentro de nuestro catálogo de medidas, de nuestro plan de igualdad. Hemos establecido un marco general en el ámbito de adaptación, no como medida sustitutiva de otras, como puede ser la reducción de jornada, ¿no? Que, bueno, pues tradicionalmente, y sigue siendo así, es una medida utilizada fundamentalmente en nuestro sector, pero entiendo que también en el de José o en el de Patricia por el colectivo femenino, con la merma retributiva que ello supone y las demás implicaciones. Bueno, pues para que haya otras alternativas que no impliquen esa merma retributiva o que permitan adaptar o flexibilizar la jornada. Pero evidentemente también, como dice José, es decir, teniendo en cuenta la sensibilidad, la estructura, las necesidades que tiene la organización, porque esto no es café para todos. Y luego lo de la escucha activa, que me he ido por otra línea, pero te lo quiero comentar también. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo traía como ejemplo práctico un poco para comentarlo y es hace apenas escasos 15 días los compañeros del Departamento de Planificación pues sacaban dentro del proyecto de experiencia cliente interno, ¿no? Hemos hecho pues diversos focus group y también hemos testado con diversas encuestas pues esos puntos de dolor y también esa valoración, ¿no? Que tienen las personas que conforman la organización de las distintas medidas que tenemos dentro de la casa. Y es curioso porque las medidas de flexibilidad con las que contamos siguen siendo de las medidas mejor valoradas. Bueno, esta puede ser una de las herramientas, otras pueden ser pues, las encuestas de cultura y clima, es decir, que son una manera fantástica de testar el grado de compromiso, de satisfacción de las personas y también de, bueno, pues de poner en valor o de valorar esas medidas de flexibilidad, de corresponsabilidad que vamos implementando, que vamos desarrollando las organizaciones. Y otras muchas, esto lo digo así a título de ejemplo, ¿no? Patricia asentía cando Sí, falaba yo Sonia da escoita activa. ademais, Luís, de todo o que comenta Sonia, que eu creo que é común na maioría das organizacións, como pode ser todo o tema de esas encuestas de clima e todo relativo ao plan de igualdad, que creo que tamén é moi relevante, utilizámola moito tamén para poder poñer en marcha novas propostas, todo o tema sería relevante tamén todo o que utilizamos nos procesos de selección, cando os candidatos
realmente, bueno, pues o mellor nos solicitan eses beneficios que temos a nivel de conciliación, nos fan propostas tamén de cal serían as súas necesidades ou, en algunha ocasión, por que non, pois non aceptan esas ofertas porque as condicións a nivel de conciliación non son as que eles necesitan. Ese tamén sería unha boa medida pois para recabar información, para tomar conciencia de que quizáis o mellor esas medidas non son as suficientes. Ademais de, por suposto, pois esa escuita activa que facemos a través de todos os compañeiros de recursos humanos de todos los países. Pero esa parte tamén de candidatos tamén é relevante, non solamente mirarnos o mellor de forma interna, sino mirar para fora. Refírese, Patricia, tamén a xente que aspira a traballar na vosa empresa no momento desa entrevista xa empezar a escoita activa, saber que necesidades tería esa persoa que de momento é un aspirante a traballar con vos, non? Totalmente, pero realmente xa con ese propósito de mellorar a marca empleadora e de poder captar o maior talento posible, xa non solamente falando das persoas que se encontrarán dentro da casa, que tamén moi importante con todas as medidas que comentábamos, e senón desa maneira previa. José. No, yo quería añadir una cosa más que creo que es importante. Y con esto hablo desde la humildad, porque yo soy el primero que reconozco que tenemos mucho margen de mejora y que hay cosas que hacemos. Pues como comentaba Sonia y Patricia, preguntamos con una encuesta, luego trabajamos en focus group y preguntamos no solo mostramos el resultado de la encuesta, sino preguntamos de verdad qué es lo importante, porque a veces estas encuestas tienen preguntas cerradas a las que respondes de 1 a 5, pero realmente a lo mejor no estás dando en lo que es importante para cada uno, ¿no? Nosotros eso lo hacemos también, pero creo que aquí cada vez más también en lo que es la escucha activa, el papel del manager es fundamental. Cuando hablo del papel del manager, me refiero a que el manager tiene que ejercer ese rol de líder más que de jefe, ¿no? En el que atienda y escuche activamente a su equipo, a su gente, en relación a las inquietudes que pueda tener. En este caso estamos hablando de la conciliación, pues de la conciliación. Las empresas marcan políticas, marcan dinámicas que permiten ir mejorando poquito a poco las condiciones. Nosotros preguntamos, pero no podemos preguntar a diario. Sin embargo, el manager sí que está cerca del equipo y no solo es un canal de comunicación, sino muchas veces incluso es una forma de transmitir mediante el ejemplo. Es decir, si el manager da ejemplo en cuanto a medidas de conciliación, bueno, pues normalmente los equipos lo que perciben es que efectivamente se vela por ello, ¿no? dentro de la compañía, ¿no? Estades de acordo, Patricia, Sonia, con este elemento que introduce José, a importancia do liderazgo do manager? Cando falas de manager, José, falas do director de talento ou de recursos humanos? No, ou do máximo directivo da empresa? Tampoco, no. Yo cuando hablo de un manager hablo de una persona que tiene a su cargo o bajo su responsabilidad un equipo de colaboradores. Un jefe de equipo, sí. La palabra jefe a mí no me encanta. Creo que las palabras son importantes, ¿no? Sí. Y normalmente la palabra jefe para mí denota el ordeno y mando, no sé, igual es es algo que tengo ahí esa dentro. acepción, sí. Yo prefiero hablar de otra cosa, ¿no? Prefiero hablar de manager, prefiero hablar de líder, y bueno, al final creo que el rol que tiene trasciende más a esa función del jefe tradicional de yo organizo, planifico y hago que se haga, ¿no? No. Tienes más responsabilidad en todo, ¿no? Y creo que, sobre todo en organizaciones que crecen como la nuestra y que son grandes ya, ¿no? Como puede ser Nueva Pescanova o Abanca, ese rol cada vez es fundamental, porque los de recursos humanos somos lo que somos, ¿eh? No llegamos a todas partes. Si llegamos a donde llegamos. Claro, yo siempre lo digo, si esperas que yo venga a resolverte, claro. Sí, es una frase que utilizo mucho. Si esperas que sea yo el que venga a resolverte, yo te ayudaré, te daré apoyo, pero chico, el que estás aquí eres tú y la gente es tu gente, ¿no? De alguna manera. Tú eres el de recursos humanos de tu equipo, ¿no?
Claro. Sonia, ¿querías apuntar algo? No, comparto Sí. totalmente la reflexión que ha hecho José y sobre todo en el papel del líder o del manager, pero pegado a los equipos. Es decir, no tanto como el director de talento o el director de recursos humanos, que conozca las sensibilidades de su equipo, que las comparta. Y al final ha hecho un apunte que es una realidad totalmente. Es decir, si ese equipo, si ese líder, si ese manager marca con el ejemplo, al final, en estas medidas, en políticas de igualdad, de diversidad, al final eso cala, ¿no? Lo que sí que podemos contribuir a nivel organizacional es a través de políticas adecuadas de comunicación dirigidas a esos managers, ¿no? De formación, de concienciación, de sensibilización, pero evidentemente no podemos llegar a todo desde los equipos de recursos humanos y en eso tienen que asumir también una responsabilidad como no puede ser de otra manera y así también les va en el cargo, en el puesto de los líderes o los líderes, los managers, los jefes de equipo, como lo queramos denominar. Que opino como José que las palabras marcan y yo también me quedo mejor con el concepto de líder, de colaborador, que marca una mayor cercanía, ¿no? Y que hace que esa escucha activa sea más intensa y más real, más de verdad. Eu comparto tamén esa preocupación, José, Sonia, supoño que Patricia tamén, polo uso correcto das palabras, non? E a acepción que ten agora mesmo, por calquer motivo, que maior non é importante nin trascendente, pero o sesgo que ten a palabra xefe, pois é desagradable, non? Parece que nos retrotraemos a moitos Outros anos, tempos. moitos anos atrás. Sí. O mellor asistencia de determinados managers que siguen actuando como os xefes no peor sentido da palabra, no sentido que estamos pensando agora mesmo, é unha das dificultades coa que se pode atopar unha empresa para implementar medidas de conciliación da vida laboral e persoal. Esa pode ser, polo que vimos a falar, pero pode haber outras dificultades para que a conciliación avance nas empresas. Podes dar algún caso concreto que teñades superado na vosa empresa? Sei que vos pido moito porque é un pouco abrir o voso corazón, non? Pero o mellor neste camiño, neste proceso que estades navegando, atopachedes algunha dificultade que cun pouco de esforzo ou con moito esforzo superachedes? Bueno, eu creo que nese Bueno. caso, falábamolo antes, un pouco o tema do COVID, foi relevante para isto. Eu creo que tirou abaixo moitas barreiras que tiñamos a nivel cultural, mental, barreiras que foron superadas polas necesidades que nese momentos tiñamos. E despois de superalo, pois xa se quedaron un pouco implícitas dentro da cultura organizativa, como pode ser o teletraballo, que o mellor pois asustaba un pouco nun inicio e vimos que, bueno, pois que se podía levar a cabo. O mellor non dunha forma completa, pero sí de forma híbrida. E xa se quedou, bueno, pois, o teletraballo para sempre. Neste caso, nós pois, temos o 40% de teletraballo instaurado, non para todas as posicións, como comentábamos antes, é imposible pois, que esa medida de conciliación se poda levar a todas as posicións, pero todas aquelas que son posibles. Bueno, entonces, pois, eu creo que ese sí que foi un obstáculo mellor, eso, un pouco cultural, que sí que se podeu solventar en moitas das organizacións. O mismo ocorre pois, con eso, con unha formación o mellor que pensábamos que sería imposible, ou o feito de estar aquí nós, pois nesta webinar, e vemos que é posible, que temos incluso esa cercanía que ao principio pois, resultaba curiosa. O tema das reunións en videoconferencia, que tamén, bueno, pois, o mellor ao principio resultaronse un pouco frías, finalmente conseguimos un pouco desa calidez e desa cordialidade neste ámbito tamén. Entonces eu creo que é unha cuestión que se vai solventando. Eu creo que é unha cuestión máis cultural que moitas veces noutras organizacións pode ser máis organizativa, vale? De pensar de outra maneira, de salir un pouco dese pensamento que temos máis fácil, poder ver outras alternativas. Entón, eu creo que estuve vendo tamén así algún dato estes días para poder comentar. Creo que o 70% das empresas o obstáculo maior que ven sería un tema organizativo.
de ver que non se dan organizado para poder poñer en marcha algún tipo de conciliación. Poño un exemplo, como pode ser o tema de poder reducir a xornada semanal sen traballar o viernes pola tarde, por exemplo. Que, bueno, pues a min pareceme como así un pouco de outro tempo. Digo tamén, de novo, non todas as posicións, evidentemente, pues que si un establecemento ten que estar aberto ou etcétera, unha industria, vale? Pero sí que eu creo que moitas veces é cuestión de organizarse, de ver que hai outras posibilidades. E que iso despois, a diferencia do que poden pensar algúns empresarios, pode redundar moi positivamente en esa productividade que comentaba Sonia e José, pois nun mellor estado de ánimo dos seus traballadores, sin ninguna dúda, nun mellor clima laboral, maior motivación, e que iso despois terá moitos beneficios para as organizacións a nivel de absentismo, a nivel da súa marca empleadora, que ahora realmente é relevante para as novas generacións, que, vamos, marca a diferencia por cuestións tan pequenas ou non tan pequenas, pero realmente moi importantes, pois determinan o feito de que queran traballar nesa organización, bueno, etcétera. Falaba Sonia e recordaba agora Patricia que se hai medidas de conciliación nas empresas ben implantadas, eso ten unha traducción no mundo máis tangible, non? Co que se pode convencer ao empresario ou manager máis reticente. Cando se lle di, non, é que esta medida tan intangible ten unhas consecuencias en que mellora a productividade, non? Máis tangible que iso non hai nunha empresa. Se mellora a productividade con as medidas de conciliación, iso pode axudar definitivamente a cambiar un pouco a mentalidade máis reticente, non? Sí, lo que pasa es que es difícil cuantificar cuánto. Entonces, es cierto que cuando vemos el número, dicen que el dato mata la opinión, ¿no? Cuando vemos el número nos convencemos fácilmente, cuando no vemos el número nos cuesta un poquito más. Yo como comentaba Patricia, yo creo que muchas veces la resistencia a implementar estas medidas viene derivado de la propia cultura de la organización, y la cultura tiene a veces raíces muy profundas que, bueno, para cambiarla hay que gestionar bien y lleva tiempo, ¿no? Y ahí, como siempre, en cualquier situación de cambio hay resistencia, y las resistencias vienen derivadas, muchas veces hacíais referencia al temor, al miedo. O sea, ¿qué va a pasar? Si hago esto, ¿qué va a pasar con la gente? ¿Trabajará, no trabajará? ¿Tendrá el mismo nivel de compromiso, no lo tendrá? ¿Tendremos el mismo resultado, no lo tendrá? Como decía Patricia, la pandemia ha demostrado que se trabaja igual, que se produce igual, no sé si más pero como mínimo lo mismo, la gente sigue cumpliendo con lo que le toca, con la función y con sus objetivos, y esa es la muestra de que conciliando se consiguen como mínimo los mismos resultados. Si además conciliando consigues que la gente esté mejor, al final esto tiene implicaciones sobre el compromiso, tiene implicaciones directas al final sobre la productividad. Al final una persona comprometida trabaja más a gusto, trabaja bien, cuando la empresa lo necesita arrima el hombro, y es lo que te trae el hecho de implementar medidas de este tipo. Por otra parte, te ayuda también a atraer talento. Lo comentaba Patricia. Hay gente que muchas veces, en función de lo que te pida, tienes la necesidad de decirle que no, y son medidas de conciliación lo que te está pidiendo. Seguramente si es una respuesta positiva, pues tendrás más probabilidades de captar a la mejor gente, ¿no? Que puedan ser los mejores profesionales. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con la cultura, y bueno, lleva tiempo, pero como decía Luis Fonsi, no sé si os suena. Luis Fonsi. Filósofo contemporáneo, pasito a pasito. Pasito a pasito. Es un gran filósofo. No es mi música favorita, tengo que decirlo, pero utiliza palabras... Con todo mi respeto. ¿eh? Sí. Pues pero fue alguna... un cambio de giro del guión. Pasito a pasito. En este sentido, de lo que comentaba José, para que os hagáis una idea, la generación Z pone en primer lugar el tema de las acciones de conciliación, antes incluso de toda la propuesta retributiva. Los millennials en segundo lugar.
O sea, que es que está claro que en estas generaciones y en general en todas, en nosotros y allá donde vayamos. Patricia, os boomers, eu son un boomer porque cheguei aos 50 e pico, non? E dentro duns días, 50 e pico, eu máis aínda. Xéminis, non? Quiero o disco de Luis Fonsi, José. No entra dentro de mis favoritos, pero es verdad que tiene, bueno, no vamos a entrar en este debate. No, por eso. Pero tiene algún tema que sí que te dice cosas que si las escuchas fuera del contexto del tema, pues sí, pasito a pasito se van haciendo las cosas, ¿no? Moi ben. Volvendo a encauzar o tema do encontro, non decía, os boomers, aqueles que temos 50 e moito xa, non evolucionamos ou seguimos aí nos tempos nos que dábamos máis prioridade, absoluta prioridade, ao tema da estabilidade laboral, entendo, o feito de xubilarse e recibir un reloxo cando nos xubilábamos, non? Cando se xubilaban os nosos pais, e o tema dos cartos, non? Ou tamén evolucionamos, non tanto como a xeración Z, pero notase certa evolución. Sonia, por exemplo, na xente máis... Yo recojo las palabras de Luis Fonsi y de José, que las he escuchado también en algún otro ponente, en alguna otra mesa que he estado, y es un gran letrista, creo un gran filósofo nuestro que lo podemos aplicar. Yo creo que, a ver, evidentemente, y por no repetirme con lo que han dicho José y Patricia, que es real, es decir, al final no solo es una manera de atraer al mejor talento, que yo creo que lo es, porque es una exigencia que se pone encima de la mesa cada vez más a la hora de seleccionar y atraer a ese mejor talento, ¿no? Sino también para retenerlo. Y con esto quiero dar respuesta a esa generación a la que aludes, ¿no, Luis? Yo creo que sí, es decir, probablemente no con el mismo ritmo. Es verdad que el COVID, ¿no? Que la pandemia, yo digo que lo puso todo patas arriba. O sea, cambió además de una forma, irrumpió así por sorpresa en un entorno complejo, sin preguntarnos, ¿verdad? Hay medios, ¿no? De repente, de un día para otro, y nos tuvimos que adaptar. Claro. Y yo pienso que incluso, o sea, fuimos ágiles, fuimos flexibles, confiamos en los equipos, porque esto también va de una cuestión de confianza, ¿no? De que la gente te va a prestar el trabajo con el mismo mimo, con la misma calidad, con el mismo cuidado, con independencia de la manera o de la forma, es decir, en fórmulas flexibles, que yo prefiero hablar porque me gusta más, y decía, es una tendencia hablar de igualdad, de medidas de conciliación. Yo me iría un pasito más allá, evidentemente con la importancia que tienen estos términos, pero ya hacia la diversidad, ¿no? Dar entrada a esos colectivos más sensibles y no solo por razón de sexo, y a esas medidas de flexibilidad, y poniendo también el punto en la corresponsabilidad. Pero creo que sí, es decir, que no solamente para atraer al mejor talento y a esas generaciones de las que hablaba Patricia y José, sino también para retener a la gente que tienes dentro de la organización. Es un elemento atractivo, es un elemento de valor en sí mismo, y yo creo que es un elemento diferencial como organización. Poder poner, es decir, resultas más atractivo, ¿no? Para que te seleccionen o para que te busquen como empresa a la que prestas servicios, si realmente ofreces ese modelo o ese paquete de medidas de flexibilidad, de empresa igual, de empresa diversa, de empresa que se preocupa por el bienestar organizacional. Exacto, non só para captar nese momento inicial, nas entrevistas de traballo ás que facía referencia a Patricia, senón para reter o profesional, que entendo, polo que percibo, é unha das preocupacións tamén de profesionais como vos, de recursos humanos. Non é garantir todo para a xente que xa está, senón para reter ese talento que tedes aí. Estou me dando conta que Sonia sí dixo algunha das medidas que se levaron a cabo, medidas moi concretas que se levaron a cabo en Abanca. Como me habéis pedido, he aterrizado. Pues deberes ben feitos, pero José Higuera intentou desviar a atención con Luis Fonsi como tema central deste encontro, e non temos que correxir para preguntarlle tanto a él como a Patricia algunha medida moi concreta que teñades implementada na vosa empresa. Sí, se queres empezou eu, Veña, non sei como ti vexas. No, adelante. Así como concretar,
Pois, por exemplo, teríamos que o primeiro día de clase de todos aqueles que teñan fillos en primaria, pois poderían ter o tempo que necesiten para poder asistir ese primeiro día de colegio. Tamén temos todo o necesario para que se poda asistir a toda a preparación ao parto daquelas mulleres que se encontren en embarazo. Tamén teríamos todo disporían de un día laborable para de permiso retribuído para todo o que é a gestión necesaria para os trámites de adopción. Estou lendo porque son moitas, estarían todas dentro do noso plan de igualdade, realmente son interesantes e poden, bueno, pues, ser uns ejemplos para que outras organizacións tamén as podan coller. Xenal. Que máis teríamos? Pois daríanse, aumentaríase de 2 a 3 anos o tempo de excedencia para o cuidado de familiares, que eu creo que tamén isto é moi relevante. Aumentouse unha semana o permiso de maternidade e de paternidade. Ademais desas 16 semanas, pois unha máis, que creo que, bueno, pois sempre está ben. Sí, esa é moi interesante. Las que has dicho. Sí, tamén, verdad? Que máis teríamos? Pois o feito de que as mulleres embarazadas, cando lles falten 15 días para esa fecha prevista de parto, pois que xa podan coller esa baixa. O tema da lactancia, que en caso, pois, a lactancia se poda disfrutar dentro do primeiro ano de vida, non solamente dos 9 meses que está estipulado, senón dentro dese primeiro ano de vida do neno. Bueno, un pouco así para que teñades un pouco de contexto e vexades bueno, pues accións reales que estamos poñendo en marcha que están, como decía, dentro do noso plan de igualdade. Todo eso, Fantástico. tamén eso é un pouco así máis referencia, pero por suposto o que comentamos antes do tema do teletraballo, o tema de flexibilidade de horarios, que eso é unha cuestión tamén que eu creo que é fácil dentro da medida que se poda e realmente, bueno, pois é moi ben acollida o feito de que podas entrar dentro de unha franja horaria e así tamén te podas ir para a facilidade de poder deixar os nenos no colegio ou, bueno, non me gusta tampouco personalizar non solamente nos profesionales que teñen fillos, porque realmente isto é unha conciliación a nivel familiar e personal. Entonces, bueno, pues ou podas ir ao gimnasio pola mañá, vale? O sea que creo que tamén eso é importante resaltar. Bueno, en general, un pouco para que teñades un exemplo concreto, que creo que eso é o relevante para que se poda poñer en marcha noutras organizacións. Son exemplos concretos que era o que pedíamos, non? Está estupendo, Patricia. E gústame este último exemplo, porque parece que sempre, cando pensamos en medidas de conciliación, pensamos en profesionais, en empregados con fillos, non? E ás veces non é así. Eu non teño, por exemplo, bueno, eu son profesional independente, autónomo, e concíliome comigo mesmo, non? Non teño máis remedio, porque tampouco teño empregados, non? Pero o exemplo dese empregado, que pode parecer superficial, pero o mellor para ese empregado é fundamental poder ir ao gimnasio polas mañás, non? Porque se non pode ir polas mañás, pois, por calquer, pois, non cumple a tabla, non é o seu horario ir pola tarde. Bueno, pois un exemplo tan concreto e tan que o mellor cambias a vida ou cambias a percepción que ese empregado ten da súa empresa e retés a ese empregado e o seu talento, non? Que a vosa, digamos que a vosa función ou unha das vosas funcións primordiais. E queda por saber algunha medida concreta tamén en Hijos de Rivera. Yo creo que entre Patricia y Sonia han agotado la lista. O sea, es que realmente nosotros sí que nos queda mucho margen de mejora. Es cierto que lo que más nos esforzamos es en lo que tiene que ver con la flexibilidad horaria. Ahí sí que intentamos que las personas, dentro de que es cierto que para que las cosas marchen y vayan sincronizadas, tiene que haber cierta coincidencia en horarios, ¿no? Pero sí que es verdad que intentamos que la gente pueda disfrutar de esa flexibilidad de entrada y de salida, teniendo en cuenta lo que hablábamos al principio, ¿no? Que no existe una única receta para todos, que a veces ese efecto lo que provoca a veces es la dificultad de implantar otras medidas, porque, por ejemplo, en una fábrica no es posible tener flexibilidad horaria porque cuando alguien
está trabajando a turnos, le deja el sitio al compañero cuando uno sale, ¿no? Entonces ahí no es posible. En las fábricas la conciliación viene más bien dada por la posibilidad de planificar con tiempo los turnos, que nos cuesta por otra parte, pero que estamos trabajando para poco a poco seguir mejorando. Pero bueno, yo creo que tanto Patricia como Sonia han resumido, no han resumido, han indicado más medidas incluso de las que nosotros ahora tenemos, que estamos negociando el plan de igualdad, que normalmente conlleva el implantar y dar pasitos en este sentido, ¿no? Sería interesante saber, una vez que culmine ese proceso, José, saber qué tipo de medidas... Mira, yo en materia de recursos humanos tengo una teoría que sí. a veces funciona, otras veces no, que es que casi todo está inventado. Es verdad que no podemos conformarnos con eso, porque si nos conformamos con que ese esté inventado no innovamos, ¿no? Claro. Creo que hay que trabajar y para eso trabajar en la innovación implica el que dar la oportunidad a la gente de participar, porque nosotros tampoco tenemos la receta mágica. Entonces ahí es donde entra la relevancia que tiene el hecho de escuchar, de estar cerca de la gente para ver qué es lo que necesita. Que lo que uno necesita es diferente a lo que uno quiere. Yo puedo querer alimentarme de pasteles todo el día, pero lo que necesito es una buena dieta, ¿no? Y en este caso lo que tenemos que escuchar y entender no solo es lo que la gente quiere, sino lo que la gente puede necesitar. Y ahí es donde surge muchas veces la creatividad y bueno, el implantar medidas que hasta ahora a lo mejor nosotros mismos ni veíamos, ¿no? Pero sí, en ese camino estamos. En ese camino estamos. José, Sonia, Patricia, en breves minutos daremos paso a unha serie de preguntas que poden deixar os nosos espectadores. Pero antes, gustaríame plantexar polo menos un par de temas. O primeiro é que pasa coas pymes, non? Con esas pequenas e medianas empresas onde o mellor é máis difícil ou máis fácil, non sei. A verdad que non sabería que podedes contestar agora, non? Pero claro, estades aquí representadas empresas dun tamaño moi importante para a vida económica de Galicia e para Galicia en xeral, como pode ser Hijos de Ribera. Falábamos desa suma de máis de 1.500 persoas, das 6.000 persoas que están traballando no proxecto de Abanca na actualidade, e preto de 12.000 traballadores en 4 continentes que ten o grupo Nueva Pescanova. Pero o mellor unha das empresas de 200, 250 traballadores, o que xa unha gran empresa, 300 e pico, pero que, bueno, sigue tendo un pouco a cultura e a filosofía dunha pyme. Máis fácil, é máis difícil, é simplemente diferente? Sonia, por exemplo, de que crees? Es una pregunta complicada. Sí, ¿no? A ver, sí lo es. Es decir, al final yo entiendo que no es una cuestión de tamaño, pero sí lo que apuntábamos antes. Es decir, tú vas a tener que tener en cuenta, obviamente, pues tu organización, por qué no decirlo también, es decir, tus medios, tus recursos materiales, humanos, tus necesidades y tu estructura. ¿Eso implica que no puedas adaptar o adoptar algún tipo de medida de conciliación? Bueno, pues a mí a priori se me antoja contestar que no necesariamente. Es decir, cuestión diferente es que, bueno, pues vas a tener que tener la sensibilidad de la cultura organizacional que tengas dentro de tu empresa o de tu organización, de, bueno, pues de esos medios que tengas, de esas necesidades organizativas que tengas, lo tendrás que adaptar. Pero yo creo, y lo decía antes, que es un elemento diferencial. Es decir, seas una pyme o seas una gran empresa, si quieres ser una empresa atractiva, al final esto, más allá de la obligación legal, ojo que antes decía José que están en vías de negociación del plan de igualdad, pero el plan de igualdad no es una obligación para las grandes empresas, es una obligación para las empresas con más de 50 personas trabajadoras. Entonces, ya por imperativo legal, digamos que tienes obligación de contar pues con un catálogo de medidas de conciliación, pero que además se debe ver dentro de las necesidades de la estructura, pues igual que las políticas, los principios deben ser ad hoc a tu organización y a las necesidades de tu organización, ¿no? Patricia. Yo comparto un poco lo que comenta Sonia y lo decíamos durante nuestra conversación. Yo creo que es una cuestión más cultural y de querer, porque entiendo que en una organización, pues eso, de 200 trabajadores, incluso más pequeñas,
¿Por qué no se puede poner algún tipo de medida en marcha, como puede ser lo que comentábamos? Es cuestión de organizarse. El primer día del colegio, realmente eso interfiere tanto en lo que sería la organización de esa compañía. No, o sea, me niego a pensarlo. O el hecho de que se puedan plantear de que no a lo mejor todos a la vez, pero en turnos puedan disfrutar de esos viernes por la tarde. Creo que de verdad lo que pueden obtener de beneficio respecto a lo que comentábamos de esa productividad, de ese clima, de esa motivación, va a ser mucho mayor de lo que realmente a priori puedan contemplar de esa disminución del tiempo de trabajar. No, creo que aparte, por supuesto, y sin ninguna duda, de que se quedarán rezagados a nivel de marca empleadora. Y las nuevas generaciones no perdonan eso. Y realmente pues, tendrán problemas para captarlo, porque incluso las que los tenemos esos problemas para captar este talento, ya no te digo las personas o las organizaciones que no quieran implementar este tipo de medidas. Sacas o tema das novas xeracións por segunda vez, Patricia, porque percibo que lle das moitísima importancia. Moitísima. O tema que eu confeso que non tiña pensado abordar neste encontro de xempre, pero pareceme moi interesante. De feito, Este é un debate moi curioso, está Luís. claro que para ti o é, non? Que as no novas... tema de talento, bueno, en general, Sí. eu creo que é un debate así bastante continuo. Sí. A miña idea non é tanto o feito das generacións, que tamén. O que pasa é que eles atrévense a decilo, Sí. sabes? A ser máis firmes nesa demanda. Xa. Pero realmente, quen non quere este tipo de beneficios? Querémolo todos. O sea, está clarísimo. Ainda que a nosa mentalidade o mellor sea un pouco diferente, vale? máis proclive para unha vida máis de esforzo, mellor orientada máis a vivir no traballo, pero sen duda que é relevante, vai marcar a diferencia de forma moi sustancial entre unha organización e outra. Sí, y yo creo que al final es una cuestión de supervivencia también, ¿eh? Y que es lo que estamos hablando. Es decir, si quieres que tu empresa siga adelante con ese nivel de compromiso por parte de los profesionales que ya tienes e incorporar al mejor talento, al final tienes que dar ese paso, ¿no? Perder ese miedo, ese temor, porque no solo son las nuevas generaciones, que son las que vienen. Es decir, al final tenemos que tener claro que esa es la gente que viene empujando detrás y que es la que va a cambiar las cosas, ¿no? Y nosotros tenemos que ir de la mano. Hablabas al principio de los boomers, ¿no? Los boomers tenemos que ser conscientes de que tenemos que cambiar, incluso por nuestra propia supervivencia. Yo creo que la pandemia esta que hemos pasado, que hacíamos referencia antes, nos ha cambiado también las prioridades a todos. Y yo creo que es el momento de darle otro enfoque. Y con esto no quiero decir bajar las manos, dejar de trabajar, pero sí pensar que realmente tenemos que cambiar y que tenemos que evolucionar todos, los mayores y los pequeños. Todos, porque sí que es verdad que el pequeño cuando llega a la organización tiene que ser consciente de que, bueno, de que las cosas tienen su velocidad, ¿no? Podemos hacer referencia otra vez a nuestro compañero Luis Fonsi, que las cosas van a pasar pasito a pasito, pero que realmente yo eso cada vez lo tengo más claro. O sea, la gente más joven no es un síndrome, pero el síndrome de la inmediatez, ¿no? Parece que todo tiene que llegar ya, que tiene que pasar ya. Nos pasa a todos, poquito a poco, ¿no? Pero es cierto que, bueno, que yo creo que sí, que las cosas tienen que cambiar, irán cambiando, las organizaciones iremos cambiando, tenemos que evolucionar y los profesionales también, porque si no, no sobrevivimos, ¿eh? Pero claro. En ese cambio, considerades que é importante colaborar con outros actores, como os gobernos ou, por exemplo, as organizacións sen fins de lucro, para abordar estes temas dun xeito definitivo e lograr un cambio sostible? Sonia, por exemplo, ¿o ves necesario, imprescindible? Sí, lo apuntábamos antes ya, pero el hecho de estar en un foro como el que estamos hoy ya es un cambio significativo. Es decir, poder estar hablando con absoluta naturalidad, normalidad, poniendo en valor
el hecho de que, bueno, pues que esas medidas de flexibilidad, esas organizaciones iguales, diversas, es decir, es un cambio ya. Es absolutamente enriquecedor, es decir, que puedas compartir lo que a veces lo haces con otros compañeros del sector, pero que puedas estar con otras empresas que tienen las mismas inquietudes, las mismas problemáticas, las mismas dificultades y lo estamos abordando con absoluta normalidad. Evidentemente, luego dar entrada a otros agentes sociales pues para escuchar también, ¿no? y para valorar aportaciones, no solo soluciones legislativas, que también que ha habido mucha legislación y muy reciente en materia de igualdad, sino soluciones también de otra índole. Pues, por supuesto, todo eso suma. Y todo eso hace que al final veamos bueno, pues que las incidencias, que las problemáticas, si queremos llamarlo así, son comunes, que no son únicamente en tu casa, sino que las demás organizaciones también las tienen. Y que escuchando a los demás y cómo lo están haciendo los demás, al final, pues todo eso contribuye a mejorar nuestras casas. Entonces, yo creo que el mejor ejemplo es el foro de hoy. Abordar esto de esta manera natural. Este encontro tamén responde a un cambio de mentalidade, non? De esa cerrazón das empresas ata fai, ao mellor, poucos anos, pouco máis dunha década. Esa transparencia co que agora pois, é máis fácil comunicarse coas grandes organizacións como as aquí representadas, non? Que faledes públicamente das vosas dificultades, dos vosos retos, de que estamos negociando un plan, é dicir, de que abrades un pouco o voso core, non? O que sería a vosa parte máis íntima, digamos, pois é un logro e un avance importante, non? Sí. Luis, neste sentido, a sí, mí tamén me gustaría comentar que ten que estar alineados todas estas organizacións. A primeira delas tamén debe ser as administracións públicas e a legislación que poñen en marcha, porque realmente están poñendo, de alguma maneira, algún tipo de dificultad tamén na posta en marcha deste tipo de medidas de conciliación. E vou poñer un exemplo que seguro que Sonia e José tamén conocen, o feito de que a partir de setembro, por exemplo, vaise deixar de bonificar os contratos de sustitución que utilizábamos moitos para estes permisos de maternidade, paternidade e incluso, bueno, que aumentábamos, como decíamos, nos nosos planes de igualdad. Entonces, realmente que deberían de ter en conta a realidade das compañías, que despois é o que sufrimos, pois que esas legislacións que se van actualizando, ao mellor non están moi alineadas cas necesidades das organizacións. Para que deberíamos de, todos os agentes, as administracións públicas, os comités, os sindicatos e as compañías estar moi da mão e realmente, bueno, pues, falar un lenguaje común e escoitarnos. Comprensible, eu creo que compartido tamén por José, por Sí, Sonia. yo creo que es clave aquí la escucha activa, ¿no? Que hacíamos referencia antes hacia adentro, ¿no? Pues yo creo que desde fuera también es importante esa escucha para entender de verdad lo que necesitamos, no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Esa non é a frase de Luis Fonsi, non? Esa é de No, no, tampoco es mía, que... no, es de otro. Pero bueno, me gusta adoptar frases. Moi ben, pois José, Sonia, Patricia, imos agora con unha serie de preguntas que temos xa dende fai uns minutos por parte dos nosos espectadores. Carlos vou ir por orden de chegada desas preguntas. Moitas grazas pola vosa conversación. A miña pregunta é se de verdade credes que a utopía da conciliación é real. Xa respostamos no primeiro lugar a esta pregunta un pouco, pero podemos insistir niso despois do que temos falado nesta última hora. Falar de utopía, como ves? Pero si no, no estaríamos aquí. Claro. Es decir, ¿qué sentido tiene estar hablando de esto si realmente no pensamos que las cosas se pueden cambiar? Pero no solo en conciliación, en todas las materias. Realmente yo lo resumo en eso. Claro que sí, claro que se puede cambiar. De feito, por eso insistía eu ao principio, fixeno varias veces durante esta última hora, en puntos moi concretos, como do ximnasio polas mañás, ¿no? que comentaba Patricia, porque non quería que este encontro se quedase en grandes afirmacións que quedaran no aire e que alguén que nos estivera vendo tivera esa percepción de que estamos a falar dunha
auténtica utopía, non? Patricia, vexo que sí, a ver, non hai nada ideal, está clarísimo. Hai moito camiño por recorrer, como decíamos, pero se conseguimos que a través deste foro pois algunha das empresas que non tiñan posta en marcha algunha destas accións a nivel de conciliación lle déramos unha idea podan poñela en marcha, pois isto xa é un exitazo. O feito de poder compartir aquí con Sonia e con José, eu xa me levo algunhas ideas pois que tamén nos poderemos poñer en marcha, pois, oye, tamén outro exitazo. Eu creo que, bueno, non sei, o ideal non existe, pero hai que ir traballando pasiño a pasiño. Non abusedes desa frase. Iso encántanos escoitar, Patricia, que te leves algunha idea daqui, ou que Sonia se leve ideas de José, ti mesma, non? Que ideas concretas, prácticas que podades aplicar. Inda que é certo o que decía José tamén, non? Que está todo inventado, pero que dentro dese todo quedan aspectos por onde tirar, por onde innovar, non? Facías, José, referencia tamén a importancia da innovación. Hay mucho que hacer y seguramente mucho que innovar, que no vemos y que nos tienen que hacer ver. De ahí la importancia de escuchar, ¿no? Da escoita. De escuchar y de estas experiencias. Yo he tomado muchas notas, que lo sepáis, Sonia y Patricia. Que ben. Vanse parecer as políticas de conciliación de Nueva Pescanova. Eso entra de lo que decía que está todo inventado. Pero José Rivera. Pero que se parece a novo. Muy interesante. Sí. Xener. Pregunta Vanessa, que consellos poderíades ofrecer a aqueles que loitan por encontrar un equilibrio entre as súas responsabilidades persoais e profesionais? Bueno, aspectos que tamén abordamos dun xeito así esparcido en todo o encontro, pero algún consello en particular, se vos ocurre, que o mellor non demos ata o momento? Esa pregunta es casi para un coach. Sí. Yo creo que a mí me sale de dentro pararse y pensar, realmente, es lo primero, claro. ¿No? Sí. Pararse y pensar que realmente es lo importante y si estamos priorizando adecuadamente y que si conciliamos, ¿qué pasa? ¿No? Porque al final no pasa nada. Esa es la realidad. Al final las cosas salen igual, ¿no? Lo que pasa es que hay que perder ese miedo y dar el paso. Y sí que puede sonar desde el otro lado, que habla, parece fácil, ¿no? Cuando no lo es. No digo que sea fácil, y hay determinadas organizaciones en las que la propia cultura de la organización no va a ayudar a ello, ¿no? ¿Llegará el momento en que se den cuenta? Pues sí. ¿Llegará alguna normativa, legislación que lo facilite? Que muchas veces cuando no llega el darse cuenta hay alguien que se preocupa y lo hace, pues puede ser también, ¿no? Pero yo creo que hay en lo que obedece a uno personalmente es pararse y realmente pensar y dar el pasito, ¿no? Vamos al pasito. Sí, es un ejercicio de reflexión interna. Yo coincido con José, es decir, y de prioridades, pero de prioridades de uno, porque yo también creo que, y aquí va a ser un poco crítica, ¿no? Que el tema de la conciliación hay una responsabilidad compartida, evidentemente organizacional, pero también de las personas trabajadoras, en el sentido de cambiar hábitos, de cambiar mentalidades, de hacer un ejercicio corresponsable de las medidas de conciliación, que siguen siendo medidas en nuestro sector, y me imagino que en el de José y en el de Patricia exactamente igual, utilizadas fundamentalmente por el colectivo femenino. Entonces, aquí hay una corresponsabilidad conjunta y ese ejercicio o esa reflexión también tiene que ser de una o de uno mismo, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues me voy a parar, voy a reflexionar unos momentitos y esto es lo importante, lo prioritario y no tiene por qué tener ninguna consecuencia negativa, porque hacer un uso de mecanismos de flexibilidad no implica no trabajar, no, todo lo contrario, implica trabajar de una manera con mayor satisfacción, más comprometida, más alineada con la estrategia de la organización. Si eres un empleado o una empleada feliz, al final eso repercute en tu productividad y en la forma de prestar tus servicios. Entonces yo creo que es un ejercicio corresponsable. Completamente de acuerdo. Sí, o sea, en ese sentido, lo que decían tanto José como Sonia, perdona Luis, sí. Yo creo que es una cuestión más interna de organizarse muchas veces y después, extendiendo lo que decía Sonia, de esa corresponsabilidad también llevada a la familia, ¿vale? Para que así podamos erradicar quizás algunas cuestiones un poco a nivel de género, sobre todo orientadas a la mujer. El 95% de las personas que reducen su jornada son las mujeres. Entonces, aí de verdad que tenemos un problema. O 95%. Ainda hai moito que corregir aí, Entonces, imaginaros realmente cómo eso puede
influir en el desarrollo y en la puesto, carrera profesional de las mujeres. Sí, hemos Sonia. puesto foco especialmente en el último plan de igualdad, en ese ejercicio corresponsable. Y de hecho, esa medida pionera que decía de llevarnos al plan las adaptaciones de jornada, y aún así siguen siendo medidas utilizadas fundamentalmente por el colectivo femenino. Y Entonces, Sonia, y también deriva todo esto del hecho de que, ¿por qué? Porque muchas veces, o la gran mayoría, las mujeres son las que tienen un salario inferior. Por eso también reducen su jornada. También es una cuestión cultural, de que la mujer se dedica también más es un una poco al... cuestión cultural, y hay un elemento Pero también muy influye. de hábitos con los que hay que romper. Es decir, es cultural, es social, es educacional, ¿no? Pero sí que hemos hecho un esfuerzo importante en esas fórmulas de corresponsabilidad dentro del plan, por entender que efectivamente, es decir, evidentemente desde las organizaciones tenemos que empujar esas medidas por todo lo que hemos hablado durante esta larga hora, ¿no? Pero también hay que hacer ese ejercicio interno como persona trabajadora y determinar o fijar tus prioridades y hacerlas extensivas a la familia. A familia, que volve a aparecer no voso discurso. Pregunta Luisa, cales son, tamén falamos un poquinho disto, pero podemos rematar con algunha conclusión engadida, cales son os desafíos máis comuns que enfrentan as organizacións á hora de implantar medidas de conciliación e como se poden superar, non? Falamos, é certo, de dificultades, pero hai algún desafío máis do que non falamos nesta hora, pregunta Luisa, e como se pode superar por parte das organizacións? Yo creo que para mí, el desafío es el más grande, por lo menos el que yo veo, ¿no? En empresas que ya han implantado medidas, que tienen claro que ese es el camino que quieren seguir, al que hacíamos referencia en un momento. Romper esa dinámica en donde la mujer es la que asume la responsabilidad de conciliar. Yo creo que para mí es el desafío más importante, porque en el momento que eso sea así y en el momento en que el hombre esté tranquilo conciliando, también que no solo es que la mujer se vea de alguna manera socialmente o por salario obligada a ello, ¿no? Sino que muchas veces el hombre también puede entender que socialmente está más limitado a conciliar, porque es lo que hemos vivido pues, los que somos más de nuestra generación, ¿no? En el momento en que eso cambie, seguro que todo cambiará más rápido de lo que está cambiando. Si conseguimos lograr ese punto, ¿no? Y para mí es el desafío. Entender que todos tenemos el derecho y la obligación de conciliar. Para mí fue Un unha desafío que está auténtica... ahora también encima Sí. de la mesa, perdona Luis, Sí, sería ¿no? el hecho de poder encontrar el punto, que no es el nuestro caso, no hablo del caso del Grupo Nueva Pescanova, que ya os decíamos que teníamos el 40% de la jornada con posibilidad de teletrabajo, pero sí encontrar el punto en muchas organizaciones, y no sé si veíais las noticias estos últimos días, que muchas organizaciones tan relevantes como puede ser Facebook, bueno, ahora la denominan como Meta, Google, ahora Chat GPT y demás, no están de acuerdo con ese teletrabajo al 100%, sino que consideran que un trabajo híbrido realmente pues es pues más beneficioso pues para esa productividad, para ese trabajo en equipo, para esa creatividad, para esa innovación. Entonces realmente también es interesante y un poco un reto que tenemos ahí por delante, el hecho de encontrar ese punto respecto al tema del teletrabajo. Ya estuvimos en un lado y ahora quizás volvemos un poco para los grises. De hecho, yo creo que el modelo híbrido da para una sesión más de 1 hora para hablar de esto específicamente. Sí, es un cambio, yo creo que dentro de las organizaciones, que marca un antes y un después en el nivel relacional y en la cultura de las organizaciones. Es un cambio de calado de verdad. Y en aquellas que están renunciando al 100% es porque evidentemente son las primeras que se están dando cuenta. Aquellas que tenemos el 40% como Nueva Pescanova, con nosotros, pues realmente vamos a ir viéndolo. Seguro. Y cambia la cultura de la compañía, y cambia la relación, y cambia el nivel de compromiso. Y es importante. Da para incluso, bueno, el tema de la globalización, que también estaba ahí. Sonia, en a banca tamén hai esa percepción do traballo híbrido.
Sí, sí, y además yo, bueno, personalmente aquí hago un apunte personal, soy firme defensora del sistema híbrido, es decir, yo necesito, como decía creo José, ese contacto, es decir, me encanta teletrabajar 1 o 2 días a la semana, pero luego me encanta también pues estar con mi equipo, bajar a tomarme un café, echarme unas risas, sin perjuicio de que estos sistemas, pero yo abogo y nosotros en la organización, a ver, durante el tema de pandemia, ¿no? Con el COVID, que yo digo, sí, se revolucionó y se implementaron esos sistemas de trabajo en remoto de una forma casi obligatoria por necesidad, ¿no? Nosotros seguimos siendo servicio, nos declararon servicio de actividad esencial y tuvimos que seguir prestando de una manera presencial en la red de oficinas, ¿no? Nuestro trabajo en atención a los clientes, pero simultaneamos, ¿no? El trabajo en remoto con el trabajo presencial, obviamente con todas las medidas de seguridad y salud que requería y que exigía la situación. Pero yo sí que soy una firme defensora del modelo híbrido, porque me parece que es un modelo que te permite, bueno, pues disfrutar de las bondades o las ventajas que puede tener el del teletrabajo, el trabajo remoto, sin perder esa cercanía, ¿no? Que al final te da la presencialidad de estar con tu equipo in situ. Tamén maniféstome aquí firmemente defensor e disfrutador do modelo híbrido. Facer un evento online como este permite facerlo dende a miña casa, adaptada ás necesidades deste encontro de sempre, pero tamén cando fago 3 eventos online seguidos, noto en falta un evento presencial, pero como teño a fortuna de ir compatibilizando pois nada, presencialidade, estar pois co meu gato, co meu café aquí, cerquiña destes micrófonos e tal, pois son un profesional feliz, non? E reteño o talento traballando para min, como decía fai uns minutos, non? Sigo interesado en min mesmo, non? Pregunta a da Luisa, xa o dixemos, os desafíos, un asistente anónimo preguntaba como podemos os empregados facer entender que as medidas de conciliación son boas para a empresa, porque dende a miña organización non o entende. Falabas, José, de que o dato mata a opinión, pero tamén recoñecías pois que difícil, non? Que é complicado ter un dato. Eu, aínda así, pregunto, pode haber algunha ferramenta concreta, algún método que teñades nas vosas empresas para avaliar o resultado das vosas medidas de conciliación e para decirlle a ese empresario ou a ese manager reticente que hai que entender que as medidas de conciliación teñen unha repercusión positiva no día a día da empresa e na productividade, non? Que é o que máis entende o reticente a todo isto. Sí que lo hay. Lo que ocurre en nuestro caso, por ejemplo, es que eso está promovido directamente por la empresa. Realmente nosotros somos los que preguntamos al profesional, al empleado, a la persona, si realmente considera que tiene disponibilidad para gestionar su tiempo, ¿no? Pero nas empresas onde non hai ese tipo de medidas ou non son moi extensas, que se pode facer? Es una pregunta de decir respuesta y te voy a responder yo, en mi caso, desde dentro. Al final, la dinámica de la empresa la marca la propia cultura de la empresa, y la cultura de la empresa viene determinada pues, por los valores, por la forma de pensar de las personas, la forma de actuar y realmente hay cosas que son difíciles de cambiar, y de abajo hacia arriba, cuando no existe ese interés, se entiende que no hay escucha activa por parte de quien tiene que escuchar, pero no seguramente solo para temas de conciliación, sino para otras muchas cuestiones que son importantes para la gente. Entonces, bueno, digo que no tengo respuesta porque para mí la respuesta sería: si no te escuchan, pues piensa si es el sitio en el que quieres estar. Decir esto es muy fácil. Es muy fácil, sí, pero, bueno, polo menos plantexalo, non? Cun mesmo, non? Ou polo menos atreverse a decilo tamén, non? O que decía Patricia, que os membros da xeración Z si se atreven, non? A plantexar estes temas. Sí, quizás sean un pouco máis valientes nese sentido. Sí que mostran un pouco máis a inquietud de forma pública respecto a este tipo de cuestións. Pero así de forma máis tangible respecto á pregunta, eu creo que hai KPIs
que poñen encima da mesa de forma clara, como é o tema do absentismo, por exemplo, que se repercute moi positivamente respecto a este tipo de medidas, ou como pode ser o número de candidatos que podes ter nos procesos de selección. A ver, eu creo que hai cousas que sí que se poden tangibilizar. Claro, Dunha claro, maneira pero que eso... a propia empresa, quen a dirixe, pode ver. Eso é importante, non? Sonia, que haxa aspectos tangibles que se podan medir, datos, información cos que convencer o manager ou empresa en sí máis reticente, non? Sin duda lo que apuntaba Patricia, es decir, hay KPIs, luego hay mecanismos para, bueno, pues para determinar que las personas que hacen uso de esas medidas de flexibilidad, o sea, su nivel de calidad en la prestación de servicio de productividad no desciende, es decir, eso también es medible y es tangible. Al contrario, en muchas ocasiones te encuentras, en muchas ocasiones no, hay gratas sorpresas en ese sentido, en el sentido de que son personas igual o más productivas que las que no hacen uso de esas medidas de flexibilidad. Entonces, bueno, pues sí que hay herramientas que te permiten de alguna manera no medir que esas medidas de flexibilidad, pues evidentemente no van a redundar en ese temor que apuntaba también antes José, ¿no? De que en algunas organizaciones puede haber una cierta resistencia, pues por si me merma la calidad o me cae la productividad. Es que al final flexibilizar o trabajar de otra manera no significa no trabajar, significa prestar o desarrollar el trabajo de otra manera, pero no significa, es más, de otra manera y con personas más comprometidas y más satisfechas porque les permitas pues lograr ese equilibrio entre la pata personal, ya no en lo que decíamos antes, ¿no? La pata personal, familiar y la esfera profesional. Entonces, bueno, yo creo que sí que hai elementos objetivos que permiten medirlo, ¿no? A medición e despois a toma de decisións, non? Co análise desa información. Témome que perdimos a José, a ver se é posible que recupere a conexión, a comunicación con nós antes de rematar, inda que estamos xa cerca da hora do fin. Creo que aí está entrando agora. José Llera está recuperando a conexión. Sabemos que tiña certa dificultade na conexión inicial e temos tempo para responder a unha última pregunta de un asistente moi agradecida polo voso coloquio, foi moi enriquecedor. A miña pregunta é un tema interesante, como xestionar os celos entre plantillas polas medidas de conciliación que se establecen. Decía José, claro, isto non pode haber café para todos, non? Ás veces hai departamentos dunha mesma empresa que sí poden acollerse a medidas que o mellor son moi visibles, non? Para outros membros de outro departamento que non pode recurrir a ese tipo de medidas, non? E xurden pois eses celos dos que fala esta persoa. Que respondemos? José, escoítanos, estás agora disponible? ¿Escoitasnos? Sí, ya solo me queda el móvil ya para conectarme. Ya el ordenador ya no va, la tablet va un poco. No, o sea que estoy tecnoloxía, cando falla a tecnoloxía, a conciliación é difícil. Preguntamos, José, pregunta unha asistente a este encontro, por como xestionar os celos entre plantillas polas medidas de conciliación que se establecen, ¿no? Comunicando, yo creo que es fundamental. O sea, comunicar. Informar, explicar a la gente el porqué de las cosas, creo que es clave, ¿no? Con transparencia y bueno, luego encontrarás gente dentro de los colectivos pues que le guste más o que no le guste. Volvamos un poco a la pregunta anterior, ¿no? Pero creo que lo fundamental es comunicar y sobre todo tener políticas claras, ¿no? Para mí son las dos claves fundamentales, ¿no? Comunicación e transparencia, Patricia. Sí, y políticas claras y bien definidas. Isto ocurre como con todas as políticas que poñemos en marcha, non é unha cuestión diferente. Eu creo que a clave é iso que decía José, o feito de comunicar, de ser claro, de ser objetivos e tener uns criterios que se siguen, unhas políticas xustas e que se siguen. Entón, vendo esa cuestión, os traballadores non ten por que haber ningún problema.
Entón, eu creo que é cuestión de eso. Moitas é unha cuestión que é inherente á naturaleza dos postos e non se pode facer moito. Sonia. Sí, transparencia, Sí. transparencia y comunicación, que yo creo que son las herramientas adecuadas para gestionar una situación como la que plantea o como la que se plantea en la consulta, y que a veces a lo mejor, bueno, también quizás el elemento de la creatividad, a lo mejor no es la misma medida de conciliación que está disfrutando el compañero o la compañera, pero puedo hacer uso de otra, no lo sé, es decir, pero sí que desde luego comparto y coincido que una política adecuada, no para las medidas de conciliación, sino para cualquier otra política o medida de la empresa comunicada de una forma transparente, es el mejor recurso, la mejor herramienta, sin duda. Moi ben, pois eu fun tomando notas aquí do que comentabades. Entendede que son bastante alleo ao tema da conciliación, porque, insisto, son un profesional independente, eu decido as miñas medidas de conciliación, non necesito, por exemplo, a primeira das conclusións que anotei, non necesito ter moita escoita activa, non? Pero entendo, José, Patricia, Sonia, fixe de referencia en varias ocasións cada un de vos a importancia da escoita activa nas organizacións. Tamén anotei como importante o tema da cultura que hai dentro da organización, e non só dos cargos directivos, senón tamén a corresponsabilidade, non? Dos empregados, ata o último empregado dunha grande empresa como a vosa. Dentro desa cultura tamén me chamou a atención o papel de liderazgo necesario que ten que ter o manager, imos chamarlle manager a ese xefe que dicía eu ao principio, non? É necesario que haxa en distintos departamentos un líder, un referente que actúe co exemplo, non? Decía José, claro que se o manager non dá exemplo, pois pouco se pode facer. E agora, nos últimos minutos, a comunicación, que eu agradezo por defecto profesional e por interese profesional e particular, que teñades en conta a comunicación e a transparencia tamén como forma de solucionar posibles conflitos ou celos, non? Que decía esa asistente que plantexaba a última pregunta. Última non, hai unha ultimísima, máis que pregunta, reflexión ou crítica, pero que imos lela tamén, porque isto tampouco se trata de que nos tiremos flores uns a outros, non? Di Betty, a hora deste foro non é nada conciliadora, cun emoji, un sorriso, non? O dicíamos nós ao principio deste encontro, dende logo que agora non é a máis axitada. Patricia e Sonia están facendo aí o esforzo por quedarse un pouco máis nas súas empresas, no grupo Nova Pescanova, en a banca, por estar hoxe con nós neste encontro en directo, que podedes ver agora en vídeo, moitos de vos. José, pois tiña, bueno, como somos un equipo híbrido tamén, tivo a posibilidade de deixar o neno co avó, non? Dicías ao principio. Por aquí está dentro, ya consiguió entrar en casa, que me ha tocado la puerta hace un momentito, ya sé que está dentro. Pero bueno, así é a vida, tampouco é dicir, non é todo perfecto, non? Hai todavía moito traballo. Falaba tamén, e pode ser a cuarta e última conclusión, José, da importancia da innovación, non? Decía por unha parte que está todo inventado, sí, pero que deixaba a porta aberta, non como a que ten agora para os seus fillos, sino a porta aberta para a innovación, para buscar novos xeitos de conciliar, non? Agradezo de verdade a vosa cercanía, porque fixeches o que vos pedimos, que baixarades o terreo e que fora un encontro real da vida mesma, máis aló dese gran titular que todos buscamos no noso día a día a hora de falar da nosa profesión. Moitísimas gracias, e non sei se queredes neste tempo que nos queda unha conclusión a maiores, Patricia, pero de 20 segundos, 30 segundos como moito, irei por cada un de vos. Pois nada, simplemente eso, de que espero de que nos podamos levar algún tipo de idea, que podamos levar á práctica, que é importante de todo isto, porque a teoría é moi bonita, o PowerPoint, como decimos, sempre aguanta todo, pero que sea algo práctico, e que, por favor, que todos contribuyamos a que calquera persona poda seguir, bueno, pois, progresando na súa carreira profesional sen ter que renunciar por eso a súa vida personal. Eso que temos que conseguir todos.
Muy bien, Patricia. Sonia. Bueno, pues yo que es estupendo participar, ya lo he dicho antes, en un foro, un encuentro como este, normalizando y hablando de diversidad, de igualdad, de flexibilidad con compañeros de la talla de Patricia y de José. Y nada, agradeceros enormemente la invitación y haber podido estar hoy aquí y llevarme, por supuesto, yo también he tomado muchas notas, aprendizajes y bueno, y eso, inquietudes y problemáticas que no dejan de ser comunes para todas nuestras organizaciones y empresas. José. Pues yo, además de agradeceros el haber podido participar en esta jornada con estas grandes profesionales y contigo, Luis, ha sido un placer, la verdad. He estado encantado, se me ha pasado la hora y media volando. Sí, reconocer que no es la mejor hora y que esto debe ser una excepción, no la norma, pero que a veces hay que hacerlo. Claro. Y sobre todo como reflexión final, que creo que esto, bueno, creo no, pienso y estoy convencido que no es una utopía, que realmente tenemos que seguir adelante haciendo que las cosas cambien. Y termino con una frase que no es mía tampoco. No, por Dios. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Este es de un dramaturgo francés que se llama Marcel Proust y es un poco más. Pero sí, yo creo que el cambio empieza por uno, lo hablamos. Y haciendo también respondiendo a la persona que ha dicho, oye, si no me oyen, ¿qué hago? ¿No? Pues yo creo que eso. Pensar que el cambio empieza muchas veces por uno mismo, ¿no? Excelente. José Llera, director de Recursos Humanos de Hijos de Rivera. Sonia Pérez, gerente de Asesoría Laboral de Abanca. Patricia Rodríguez, directora de Talento do Grupo Nueva Pescanova. Moitísimas grazas aos tres. De verdad que foi un encontro extraordinario. Moitísimas grazas. A vostede que nos está vendo sabe que na páxina sempre.gal ten todo tipo de recursos, formacións, clases magistrais, vídeos da sesión en liña e moito máis. Gracias por seguirnos e ata pronto. Adiós.